show me a way, away from the pain of the sin that I've stumbled in. You lift up my eyes, you show me the scars where your love paid everything, paid for me to live with my God, no longer apart, for you bled and you died for me. Buenos días, queremos saludar a cada uno de los que se han conectado en este momento con nosotros. Queremos contarle que hay muy buenas noticias y es que nuestro proyecto, ese que le estábamos contando hace unos días atrás, va muy adelante. No vemos la hora, Astrid, de estar en nuestro lugar físico. Ese lugar está quedando precioso, está quedando espectacular. Dios nos está sorprendiendo con muchas bendiciones y ustedes mismos se van a sorprender de ese lugar tan especial, tan espectacular que va a ser nuestro templo, nuestra sede física. Ya próximamente nos vamos a ver cara a cara. Bueno, recuerden que la celebración va a comenzar en octubre, ya falta muy poco para comenzar el mes de octubre, les estaremos revelando las fechas exactas y los horarios, pero adicional queremos contarles y agradecerles a cada uno de los que se han vinculado a ese proyecto que tenemos y es el proyecto de las sillas. Queremos terminar de adecuar este lugar porque queremos que cuando ustedes lleguen a este espacio, a esta primera celebración, a esta inauguración, vean algo que realmente los sorprenda. Sí, muchas gracias de verdad. Como lo acabo de decir hace un momento, la iglesia está quedando preciosa y eso es gracias a los aportes, a la contribución de cada uno de ustedes. Y yo estoy seguro que Dios va a recompensar. Mire, esto va a quedar en la historia, que la iglesia que estamos fundando, la iglesia física que estamos fundando, fue gracias a los aportes de cada uno de ustedes. Entonces, de corazón agradecerles y estamos orando fuertemente para que cada peso que usted da para la iglesia New Life, para la obra, para que se extienda la obra, Dios lo multiplique en gran manera y creemos que así va a ser. Bueno, y no siendo más por ahora, vamos a pasar a adorar a nuestro Señor, vamos a pasar a recibir de lo que Él tiene en esta mañana para cada uno de ustedes. Que lo disfruten y que el Señor los bendiga. Bienvenidos todos, bendiciones. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises reign. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God, 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 standing on the promises of God. Toma la mano de tu familiar, de tu amigo, de tu amiga. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Queremos ser adoradores en espíritu y en verdad. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu
inclino. Todas las naciones reconocen hoy, digno tú eres. Yeah. Solo tú me impresionas. Yeah. Impresionante y digno. Solo ante ti toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres digno, 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 eternamente digno. Mi amado es impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Él es el que te corona de favor y misericordia. Él es el que te redimió y te hizo rey y sacerdote. Él te ha dado corona en lugar de ceniza. Él te ha dado manto de alabanza en vez de luto. Un nuevo cántico en tus labios en vez de espíritu angustiado. Pero así como los 24 ancianos en el cielo, cuando ven al que está sentado en el trono, arrojan sus coronas delante de él. Que puedas tomar un minuto ahí donde estás y decir: Señor, yo reconozco que todo viene de ti y todo vuelve a ti. La corona que me diste, necesito darte, entregarte y reconocerte. Muchos dolores de cabeza que tenemos es por retener mucho tiempo la corona que Él nos dio. No dejes que tu corona se caiga en los pies de quien no debe. No dejes que tu corona se caiga delante de otros, que no sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Diga: yo solo me inclino ante ti. Nadie me perdona como tú. Nadie me abraza como tú. Nadie me acepta como tú. Destruyendo todo rechazo desde la raíz. Toda amargura se transforma en amor, 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 amor. Mientras nos inclinamos ante ti, Rey, 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 reconocemos tu majestad en este lugar. Y no nos queda otra opción, Señor. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Las cosas viejas han pasado, todo se hace nuevo en tu presencia. Me inclino ante ti. Tú eres digno eternamente. Aleluya. Aleluya.
Qué tremenda bendición la que estamos experimentando en esta mañana de domingo. Esperamos que así como nosotros estamos siendo bendecidos desde acá, tú también en tu casa, con tu familia, puedas estar experimentando esa gloria, esa bendición de parte de nuestro Dios. Ya casi nos vamos a ver. Faltan pocos días para que estemos no viéndonos a través de estos medios virtuales, sino que nos vamos a poder deleitar, nos vamos a poder gozar en nuestro templo, en nuestra sede principal. Entonces no veo la hora, yo personalmente no veo la hora. Y yo sé que si Dios está haciendo cosas poderosas por estos medios virtuales, no sé si te alcanzas a imaginar lo que vamos a vivir, lo que vamos a experimentar en aquel lugar. Toda la gloria para nuestro Dios. Vamos a la Biblia. Dice el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24. Te lo voy a leer. Dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos una fuente inmensa, una riqueza inmensa, que es la que nos forma, es la que nos transforma. Como dice tu misma palabra, Señor, que lámpara es a nuestros pies. Tu palabra es una lámpara que ilumina nuestro camino, y yo te ruego que en esta mañana de domingo, Señor, esa palabra pueda ser una luz que nos esté guiando, que nos esté iluminando. Yo oro por cada persona, por cada integrante, miembro de la familia New Life, Señor, para que tú los estés bendiciendo allí donde está, en su casa, en su trabajo, en el lugar donde sea que esté viendo y escuchando esta celebración. Yo te ruego que ahí, Espíritu Santo, ahí mismo lo estés tocando en este mismo momento, que estés llegando a su corazón, que estés quitando todo obstáculo que impida que tu palabra llegue y cumpla el efecto, Señor. Padre, muchas gracias. Yo te pido que uses mi vida, yo me dispongo en tus manos, y que esta palabra produzca un impacto poderosísimo en cada oyente. Te honramos, Señor, te exaltamos, tú que eres nuestro pastor, Espíritu Santo. Gracias por estar aquí con nosotros y gracias por tantas bendiciones que nos quieres dar. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien. Una de las maneras como Jesús hablaba, quizás su manera preferida para hablarle al pueblo, era a través de parábolas. Y una de estas parábolas que utilizó fue precisamente la de la semilla. Y dice que Jesús comienza a hacer una comparación y nos compara a ti y a mí como si fuésemos una semilla. Y dice que esta semilla, dice, para que pueda producir un fruto, porque finalmente, ¿para qué existen las semillas? Las semillas existen para cumplir un ciclo, para cumplir con una transformación, convertirse, pasar de ser semilla a ser una planta, y luego que es una planta comenzar a dar fruto. Ese es el propósito de las semillas. Y dice que tú y yo somos una semilla. Ahora, dice que el gran propósito de esta semilla es al final poder alcanzar esa reproducción, poder dar fruto. Pero para que eso sea posible, hay dos cosas que Jesús nos está pidiendo para que tú y yo como semilla podamos alcanzar ese propósito, para que podamos ser transformados, para que podamos evolucionar y no quedarnos siendo semillas, sino poder llegar a ser una planta que dé frutos. Hay dos cosas que debemos hacer, y es de lo que yo te voy a hablar en esta mañana. Pero antes de eso es muy importante resaltar algo. Siempre que en la Biblia, cuando Jesús habla y comienza a decir de cierto os digo, nótese que repite la palabra desierto, la dice 2 veces. ¿Por qué lo dice Jesús 2 veces? Porque nos está queriendo decir, presta doblemente atención. Porque en esta palabra hay una perla, en esta palabra hay una riqueza impresionante para tu vida. Toda la Biblia es de una fuente de riqueza, toda la Biblia es una fuente de alimento impresionante, pero hay unas porciones donde Jesús quería hacer un énfasis principal, donde Jesús quería decir, presten mucha atención acá. Y es lo que quiero decirte en esta mañana. Presta mucha atención, concéntrate.
Si hay algún distractor en ese momento en tu casa, si hay algún distractor en la sala de tu casa donde estás viendo esta transmisión, o en la habitación o en la cocina, busca un lugar donde puedas estar concentrado, porque yo estoy seguro que Jesús quiere hablarte hoy. A través de esta palabra Jesús quiere traer un alimento nuevo, y no permitas que nada ni nadie interfiera para que esta palabra pueda surtir ese efecto. Entonces eso es lo primero. Jesús dice: de cierto os digo. Doblemente poderoso es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Ahora sí, entonces, para que esa semilla, para que tú y yo como semilla podamos alcanzar ese gran propósito que es transformarnos y convertirnos en una planta, en un árbol que dé fruto, hay dos cosas que tú y yo debemos hacer. Y la primera, dice la Biblia: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra. Entonces lo primero que tú y yo debemos hacer es caer a tierra. Ay, yo no quiero caer en tierra, es que caer en tierra me produce miedo. Yo no quiero estar en el suelo. ¿Quién quiere estar en el suelo? Yo prefiero permanecer en la mano del sembrador. ¿Tú te imaginas si las semillas pudieran hablar y le pudieran decir al sembrador cuando toma el puñado de semillas? Muchas le dirían: por favor, no nos sueltes. Por favor, nos sentimos más tranquilas contigo. Por favor, yo no quiero que tú me sueltes de tu mano. Yo me quiero quedar contigo eternamente. Pero ¿qué va a decir este sembrador? Ese sembrador, si la semilla pudiera oír, le diría: necesito soltarte de mi mano, porque mi mano no es el lugar apropiado para que tú estés y puedas desarrollarte. Pero es que es la mano de alguien muy poderoso, es la mano del sembrador. No importa, pero para que tú cumplas ese propósito es necesario que estés en un lugar diferente. Y eso es lo primero que quiero que entiendas en esta mañana. Para que tú y yo podamos comenzar ese proceso, para que la semilla pueda comenzar ese proceso de transformación, es necesario estar en el lugar indicado, en las condiciones indicadas, en el entorno indicado. Así no nos gusten. Yo creo que la semilla diría: pero ¿por qué me vas a tirar al suelo? Mira ese lugar tan feo. Mira ese lugar, me voy a sentir sola. Pero ¿qué le diría al sembrador? Pero es necesario que vivas eso. Aunque no te guste, es tu lugar indicado. Este es tu lugar apropiado. Y sabe que muchas veces nosotros perdemos bendiciones. Nosotros perdemos la oportunidad de crecer, de afianzarnos, simplemente porque le decimos no al proceso, porque le decimos no quiero, porque no queremos renunciar a nuestra zona de confort, porque le decimos: Señor, yo quiero permanecer acá, yo no me quiero ir, yo no me quiero apartar. Pero Dios te dice: es necesario, hijo, semillita, es necesario que tú caigas al piso, es necesario que te caigas al suelo para que puedas ser transformada. Caer al suelo implica humillación. Caer al suelo es estar allí postrado. Si lo trajéramos a nuestro contexto, a nuestra aplicación, tú que eres una semilla y tú que quieres avanzar, tú que quieres comenzar a dar frutos, tú que quieres ver frutos en tu matrimonio, tú que quieres ver frutos con tu empresa, tú que quieres ver frutos con tu ministerio, Dios te está diciendo: si tú quieres ser cambiado, si tú quieres mutar, si tú quieres transformarte, dejar de ser semilla y pasar a ser un árbol frondoso que dé frutos, primero tienes que caer al piso, te tienes que humillar. Pero no te preocupes, hijo, porque yo digo en mi palabra que el que se humilla será exaltado. Pero a los altivos, a los orgullosos los miro de lejos. Pero a ti, que eres una semillita que quiere recibir y que quiere crecer, primero tienes que caer a tierra. Hay una parábola que es la parábola del sembrador que está en Marcos capítulo 4, versículo 1 al 9. Y esta parábola habla y dice que un sembrador salió a sembrar. Y dice que lanzó las semillas. Y cuando lanza estas semillas, dice que unas de estas semillas no cayeron, no todas cayeron en buena tierra. Unas cayeron, dice, en el camino. ¿Y qué significa que caían en el camino? Eran semillas que cuando pasaba la gente las pisaba. Eran semillas que cuando venían las aves se las comían, porque eran semillas que estaban en un lugar equivocado.
Sabes que cuando tú y yo estamos en el lugar equivocado puede pasar eso. Puede pasar que venga el enemigo y te pueda robar las bendiciones. Venga el enemigo y te pisotee. ¿Y por qué te está pisoteando? Pero si yo soy una semilla, no me puedes pisotear. Estás en el lugar incorrecto. Estás en el sitio incorrecto. Estás donde Dios no te mandó que estuvieras. Estás haciendo lo que Dios no te mandó que hicieras. Y si eso sucede, tienes que estar alerta, porque en cualquier momento el enemigo vendrá y te robará las bendiciones, o en cualquier momento vendrá y te va a pisotear y no va a dejar que tú puedas crecer y transformarte. Entonces dice que una parte cayó en el camino, pero dice que otra parte cayó en pedregales. ¿Y qué pasó con las semillas que cayeron en pedregales? Dice que a pesar que alcanzaron a evolucionar, comenzaron a crecer, pero en estos pedregales no pudieron echar raíces. Y para que tú y yo podamos avanzar y crecer, es necesario que podamos echar raíces. Ahora, para que una planta pueda echar raíces, necesita un campo donde poderse expandir, donde poderse desarrollar. Y a veces nosotros no crecemos porque en el lugar donde estamos no hay lugar, no hay espacio para extendernos, no hay espacio para ensanchar el territorio. Quizás estás en una empresa, en un lugar trabajando donde tienes muchas ideas, donde se te ocurren muchas cosas para cambiar, para transformar, pero quizás tu jefe tiene una mente cerrada, una mentalidad cerrada y no te deja avanzar. Ese lugar no es el apropiado para que tú puedas avanzar, porque ¿sabes qué va a pasar contigo? Te vas a quedar pequeño toda la vida. Pero si Dios te ha dado la capacidad de tener una visión, si Dios te ha dado la capacidad de tener ideas innovadoras, si Dios te ha dado la capacidad de ver mucho más allá de lo que ven los demás, tú necesitas un espacio idóneo, tú necesitas un espacio apropiado donde desarrollar todo tu potencial. De lo contrario, si no encuentras dónde echar raíces, te vas a morir. Y es lo que estaba diciendo Jesús acá con estas semillas que cayeron en pedregales. Y dice que otra semilla cayó entre espinos. Mire, cayó entre espinos. A pesar de que la tierra era la apropiada, a pesar de que la tierra tenía los fertilizantes apropiados y esta semillita logró transformarse y comenzar a crecer, pero dice que lo que estaba en su entorno, lo que estaba a su alrededor, no era lo indicado. ¿Y qué pasó con esa semilla? Poco a poco se ahogó hasta que murió. ¿Sabes por qué? Porque compartió un espacio físico con semillas que no compartían su mismo ADN, que no compartían su misma naturaleza. Y eso nos sucede a nosotros también. Cuando nos rodeamos de las personas que no son las indicadas, cuando nos rodeamos de las personas que no son las apropiadas, por más que estemos avanzando, por más que queramos avanzar, esas personas no nos van a dejar crecer. ¿Por qué? Porque estamos depositando nuestra confianza en las personas menos indicadas. Porque le estamos pidiendo consejos a las personas que no tienen comunión con el Espíritu Santo. Porque estamos queriendo o alcanzar cosas, pero de manera diferente. Lo que yo estoy viendo es que hay personas que se comportan quizás como una gallina, pero yo soy un águila. Y si yo como águila estoy rodeado de gallinas, voy a terminar comportándome como una gallina. Y Dios no te ha puesto para que seas gallina. Dios te ha puesto para que seas águila. Recuerdo una anécdota donde había un león y este león dice que comenzó, cierto día lo encontraron, una familia lo encontró, creo que era una familia de monos, y lo adoptaron, siendo muy cachorrito este león. Y dice que este leoncito fue creciendo y las condiciones, el medio o lo que él veía a medida que crecía era cómo se comportaban los miquitos, los familiares. Y él comenzó incluso a querer imitar comportamientos en ellos. Y dice que cuando venían los lobos, todos corrían, incluyendo este pequeño león. Fue pasando el tiempo hasta que este león creció y se volvió en un león adulto. Y ¿sabe qué pasaba? Cuando venían los lobos, este lobo también salía huyendo porque tenía miedo. Hasta que un día alguien le dijo: ¿tú por qué huyes?
Tú eres un león. Tú no eres un mico, tú eres un león, no te has visto, no te has mirado en un espejo, estás rodeado de monos, pero esos monos han hecho que tú pierdas la identidad, pero tú tienes que recobrarla, tú eres un león, tú eres el rey de la selva, no tienes por qué huirle a los lobos. Pero este león decía, no, yo no soy ningún rey, yo siento miedo, tengo miedo y no soy capaz de enfrentarme. Hasta el día que en la noche llegaron los lobos y dice que acorralaron a la que él consideraba su madre, una miquita, una simia que estaba ahí, y los lobos ya estaban a punto de comérsela. Pero dice que este león sintió furia, sintió una rabia y emite un sonido, un rugido tan fuerte que los lobos inmediatamente huyeron despavoridos. Y aquel día aquel león entendió que él era diferente, que a pesar que había estado rodeado de personas distintas, él tenía que recobrar una identidad, y él ese día entendió que no se podía comportar como los demás. Quizás tú o yo estamos rodeados de las personas incorrectas. Esas personas nos hacen perder la identidad. Es lo que estaba sucediendo con esa semilla que cayó entre espinos. Pero dice por último que otra parte cayó en buena tierra. Y estas semillas que cayeron en buena tierra fueron las que pudieron dar fruto. Y ese es el propósito, que tú y yo podamos llegar a la tierra idónea, ideal, la que Dios ha preparado para nosotros. Entonces lo primero es caer en buena tierra, y lo segundo es morir. Dice la Biblia, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Para que tú y yo llevemos fruto, diga conmigo, debemos morir. Para que tú y yo llevemos fruto, debemos morir. Luego que caes a tierra y mueres, eres apto para transformarte y dar fruto. Pero este proceso de morir no nos gusta, porque el proceso de morir es doloroso. Pero cuando la semillita cae a tierra, ya se logró lo primero. Ahora la semillita está allí. Y Dios le dice, vas a ser una planta. Y dice, Señor, pero estoy acá sola. Y Dios le dice, sí, pero así te quiero. Es necesario que estés sola. Señor, pero estoy acá enterrada. Sí, pero es necesario que estés enterrada. Mira, lo primero que pasa con la semillita es que se queda sola. Lo segundo es que va a ser pisada muchas veces. Yo no sé cuántas veces te ha pasado que estás en el campo y vas caminando y a veces sin querer pisas un campo que está acabadito de sembrar. ¿Cuántas semillas son pisoteadas? ¿Cuántas semillas son humilladas? Mira, en este proceso de transformación que Dios quiere en nosotros para hacernos cambiar, de pasar de ser semilla a ser planta, necesitamos ser pisoteados, necesitamos ser humillados. Mira, esa semillita allá, ¿qué va a pasar con ella? Va a quedar en el olvido. Nadie se va a acordar de ella. O dígame, ¿quién de ustedes se acuerda de las semillas que lanzó en un campo? Es más, usted no sabe cuántas semillas lanzó. Usted lanzó un puñado. Puede que haya lanzado 100, 200 semillas. Pero usted no se acuerda de todas. Y puede que haya alguna que haya quedado por allá rezagada. Para usted y yo poder ser cambiados e iniciar este proceso, vamos a estar en un tiempo, o vamos a pasar por un momento en el que la gente se va a olvidar de nosotros. ¿Qué más sucede en ese proceso de muerte? Dice, para poder morir y poderse transformar, la semilla tiene que experimentar el dolor. Tú y yo tenemos que experimentar el dolor. ¿Cómo así que el dolor? Usted se imagina usted siendo una semilla y todo tu cuerpo tiene que romperse, se tiene que rasgar para que pueda comenzar a salir esa nueva vida que hay dentro de ti. Ese momento, esa situación va a ser dolorosa. Romper la caparazón que ya teníamos, romper la figura que ya teníamos nos va a doler muchas veces. Dejar el mundo atrás nos va a doler. Dejar las mujeres nos va a doler. Dejar el trago nos va a doler. Dejar las drogas nos va a doler. Tantas cosas que nos apegaban al mundo. Dejar el baile quizás te va a doler. Pero llega un momento en el que Dios te dice, hijo, yo sé que te está doliendo. Hijo, yo sé que eso te hace llorar. Hijo, yo sé que estás sintiéndote solo. Hijo, yo sé que te estás sintiendo que todo por dentro se te está rompiendo. Pero no te preocupes, porque eso es señal que algo nuevo está por nacer.
Cuando eso sucede, eres transformado. Pero después de que esa semillita cae al piso, después de que esa semillita es humillada, después de que esa semillita es pisoteada, después de que esa semillita es enterrada y se queda sola. Usted, si las semillitas pudieran hablar, si usted le preguntara a una semilla qué sintió, ella le va a decir: yo solamente sé que el sembrador me tiró a un lugar, me dejó sola. Luego, con el paso del tiempo, yo fui enterrada y me dejó sola. Todo era oscuridad en mi vida. Yo no podía hablar con otra semilla, yo no podía hacer nada. Y después de eso comencé a sentir un dolor impresionante porque sentía que algo me estaba rompiendo por dentro. Pero después de eso comencé a ver que algo nuevo empezó a salir de mí. Después de eso comencé a ver que algo comenzó a florecer. Después de eso comencé a ver la luz del día. Después de eso comencé a sentir el agua que caía sobre mí. Mira, incluso cuando la semilla está creciendo, hay momentos en que llegan los gusanos y quieren atacarla, pero llega aquel sembrador y la fumiga y le echa otras sustancias para que pueda combatir incluso las plagas, porque eso es lo que hace nuestro Dios con nosotros. Y después de eso viene lo hermoso: tú y yo comenzamos a dar fruto. Andrés, yo no quiero vivir ese proceso. Mi hijo, le toca vivirlo. Ay, pastor Andrés, es que eso es tan doloroso. Yo prefiero quedarme siendo semilla. Como dice un libro por ahí de un escritor, tú y yo no nacimos para semilla. No nacimos para ser semilla toda la vida. Tú y yo nacimos siendo semilla, pero vamos a ser transformados en algo mucho más poderoso de lo que es una simple semilla. Ay, Andrés, yo quiero alcanzar las bendiciones sin necesidad de ese proceso. Pues te tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que tendrás que hacerlo. La buena noticia es que ya hubo alguien que nos enseñó, ya hubo alguien que experimentó este mismo proceso, ya hubo alguien que él mismo es una semilla, se llama Cristo Jesús. Y la perla de la que te hablaba al principio, que te decía, cuando estaba estudiando este pasaje, hubo algo que yo no lo había asociado. Yo no lo había entendido, pero cuando yo comienzo a estudiar sobre la semilla y comienzo a estudiar la palabra, me doy cuenta que Cristo Jesús fue esa misma semilla. Cristo Jesús vivió este proceso. Cristo Jesús experimentó esta transformación, esta metamorfosis. Ahora, si Cristo Jesús lo hizo, siendo Dios, experimentó estar en tierra, morir, ¿cuánto más tú y yo, que somos unos simples humanos, lo vamos a tener que hacer? Pastor, pero entonces dígame, muéstreme en la Biblia donde dice que Jesús vivió este mismo proceso. Pues te lo voy a mostrar, amada iglesia. Dice Isaías capítulo 53. Dice que Él fue humillado. Dice que despreciado y desechado entre los hombres. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama humillación. Pero incluso antes de ser humillado, dice que Él escogió la tierra para venir. Él, siendo una semilla, dijo: bueno, yo necesito cumplir un propósito, yo necesito cumplir una misión. El Padre necesita que la humanidad sea salvada. El Padre necesita que haya redención. El Padre necesita que alguien derrame su sangre, que cumpla un propósito. Yo lo quiero hacer. Padre, yo quiero ser esa semilla. Y el lugar que escojo para hacer esa planta es la tierra, es el planeta Tierra. Allá quiero ir. Yo quiero ir allá quiero morir, allá quiero vivir mi proceso. Y el Padre le dice: ve, allá te necesito. Él cumple con ese primer paso, escoger la tierra ideal. Y Él escoge este planeta, este mundo, y viene por amor a ti y por amor a mí. Ahora, después de eso comienza un proceso de muerte. Él entiende, ya está en la tierra, ya está en el lugar ideal. Es esa gran semilla, semilla gloriosa, semilla poderosa llamada Cristo Jesús. Pero Él dice: yo no vine a quedarme siendo una semilla, yo vine a cumplir un propósito. Y dice que pasa al segundo plano, a la segunda parte, inicia el proceso de muerte. Siendo una semilla, y dice despreciado y desechado entre los hombres. Esto lo lees en Isaías 53. Y Él dice: yo por amor a ti fui humillado, yo por amor a ti fui pisoteado también. Así que si tú quieres ser una semilla que evolucione,
¿Qué importa que te pisoteen? Esos pisotones hacen parte del proceso. Luego dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Él también se quedó solo. Él también sintió la soledad. Él también sintió el rechazo. Él también vio como sus discípulos lo abandonaron. Él también vio como Pedro lo negaba 3 veces. Él también vio como aquellos que alguna vez proclamaban y decían, tú eres Dios, salve, salve al Rey de Reyes. Él también vio como esa misma multitud gritaba y decía, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Él también experimentó lo que es quedarse solo. Entonces, si te estás sintiendo solo, hay una palabra que te consuela. Jesús también experimentó la soledad. Él lo hizo y lo hizo por amor a ti. A Él no le importó. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dice que Él, al igual que nosotros como semilla, también sufrió el dolor. También sufrió el quebrantamiento y un dolor inmenso, un dolor impresionante. Pero Él lo hizo con amor. Él, a medida que sentía los latigazos, Él a medida que le daban esos 39 latigazos, dice que el látigo romano no eran unas simples correitas, no. El látigo romano tenía puntas de acero, tenía pedazos de hueso. Era un látigo que cuando a las personas incluso las condenaban a esos latigazos no sobrevivían. Pero Él no le importó. Él dijo, yo quiero resistir. Y por cada latigazo que le daban, Él pensaba en ti y pensaba en mí. Y Él decía, porque te amo y te quiero rescatar del infierno. Porque te amo y no quiero que cargues más con tus enfermedades. Porque te amo y te quiero bien, te quiero bendecir. Porque quiero que estés conmigo en las bodas. Y Él resistía y resistía cada latigazo por amor a ti y por amor a mí. Y dice, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mira, Jesús sintió que la gente escondió de Él su rostro. Y lo mismo sintió la semilla. Cuando la semilla es enterrada, después de que tú y yo somos enterrados, no hay ningún rostro que ver. No podemos observar a nadie a nuestro alrededor. Estamos totalmente solos. La gente se olvidó de nosotros. Es lo que sentimos. ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde están mis hermanos de la iglesia? ¿Por qué en este momento me siento solo? No reniegues, no señales, no te indispongas. Simplemente di, yo soy una semilla que se está transformando. Yo soy una semilla que está en evolución. Yo soy una semilla que está en transformación. Yo soy una semilla que camina rumbo al cumplimiento del propósito. Aleluya. Y dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Mira, Él también tuvo que estar en un lugar solo. Él también tuvo que estar en una tumba. Él, al igual que tú y yo, Él también resucitó, aleluya, porque esto es lo hermoso, que tú y yo vamos a morir siendo semilla, pero Él promete que tú y yo vamos a resucitar. Y cuando tú y yo resucitamos, no resucitamos siendo semilla. La semilla muere, pero nace una nueva planta, una planta distinta, una planta poderosa, más hermosa, una planta que da fruto, no algo estéril. Y eso hizo Jesús. Él estuvo enterrado, Él estuvo en una tumba, estuvo 3 días, pero dice que cuando Él resucita al tercer día, sale transfigurado, sale hecho una planta poderosa, sale hecho una planta que iba a dar fruto, sale con gloria, con poder. Dice que cuando los discípulos lo veían resplandeciente, aleluya, porque la muerte no pudo detenerlo. Y a ti y a mí, la muerte, cuando estamos allí siendo procesados por Dios y morimos, esa muerte no nos va a detener. Tú y yo seremos levantados y resucitados en algo más glorioso. Y finalmente dice que verá el fruto de la aflicción de su alma, dice Isaías, y quedará satisfecho. Verá el fruto. Mire que Él también habla de fruto. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
Eso es lo que sucede cuando tú y yo damos fruto. Jesús dio un gran fruto. Jesús vivió este mismo proceso de ser semilla. Él fue semilla, escogió la tierra, vino, murió, experimentó la soledad, experimentó la humillación, experimentó la muerte, pero después resucitó y hasta el día de hoy da fruto poderoso del cual tú y yo nos alimentamos. Así que si tú en este momento estás ahí, estás viviendo un momento de aflicción, de dificultad, no te angusties, no le digas a Dios por qué, no le digas a Dios por qué estás permitiendo tantas cosas. Glorifícalo y dile: Señor, entiendo que estoy siendo transformado, entiendo que estoy siendo procesado. Dice que cuando aquella oruga está allí en su cubierta, no sé cómo se llama eso, la cubierta donde están las mariposas, las orugas. Dice que ella está allí. Al principio tú ves un simple gusano, pero después comienza a florecer, comienza a evolucionar. Y dice que en esta metamorfosis se convierte aquel gusano, aquella oruga, es transformada y se convierte en una hermosa mariposa. Eso mismo va a suceder contigo y conmigo. Tú y yo somos semillas, por eso la parábola de esta semilla dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se va a quedar solo, no cumplirá ese propósito, pero si muere, llevará mucho fruto. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, así me duela, voy a morir. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias. ¿Cuántas veces? No sé, pero tienes que morir. Dile: Señor Jesús, por favor, dame simplemente la fuerza necesaria para terminar de morir. Dame el poder, dame la convicción para terminar de morir, Señor. Padre, yo oro por cada persona que está escuchando, que está viendo este mensaje. Señor, todos somos semillas. No hay alguien aquí que no sea una semilla. Todos somos semillas, Señor, pero no es tu voluntad que nos quedemos siendo semilla. Tú nos llamaste para ser árboles frutales, árboles que den fruto, Señor. Padre, así que si hay alguien estancado, si hay alguien que en este momento no está creciendo, si hay alguien que en este momento no está muriendo, o si hay alguien que está en el lugar equivocado, en el terreno equivocado, yo te pido que tú lo ayudes. Tú, como el buen sembrador, Señor, toma esta semilla nuevamente y ponla en el terreno que sea fértil, en el terreno que sea productivo, y danos la fuerza para poder evolucionar, para poder morir, Señor, y no renegar. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos diste ejemplo, porque tú mismo fuiste una semilla que vino a esta tierra a morir, Señor. Padre, pero después de esa muerte, lo que nació fue algo poderoso, de lo cual hoy nosotros nos alimentamos. Te adoramos, Señor Jesús. Si tú estás ahí y no has aceptado al Señor Jesús como Salvador, dile: Señor, gracias por haber muerto por mí en la cruz. Vamos, díselo. Dile: gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Gracias por haber hecho todo ese proceso de morir, Señor. Padre, no tenías que hacerlo, pero lo hiciste por amor a mí. Te bendecimos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Help me, my weakness, your strength. Now I need you to catch me again, and my hope felt like rain, but my fear kept me dry. Now I want to just feel like I'm alive, and this is the last chance, and somehow I know that you got me under my feet of your hands, and right now I finally see that even when I'm... Bueno, después de la predicación y de la forma como Dios nos ha hablado a través de su palabra, ahora vamos a tener un tiempo de oración. Pero para este tiempo de oración quiero invitarlos al libro de Romanos, el capítulo 10 y el versículo 8. Y dice de la siguiente manera: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca
se confiesa para salvación. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Recuerdas el día que naciste de nuevo? ¿Recuerdas cuándo fue ese momento donde le entregaste tu corazón a Dios y que practicaste este texto bíblico? ¿Qué dice el texto bíblico? Yo lo debo creer en mi corazón, pero también dice que lo debo confesar con mi boca. Ese momento nosotros lo hemos llamado en el mundo cristiano, es esa oración de fe, es ese paso en el momento cuando decidimos nacer de nuevo, nacer espiritualmente. ¿Tú recuerdas ese día? ¿Recuerdas cómo fue ese momento cuando alguien se te acercó o cuando alguien te predicó y dijiste, quiero aceptar a Jesús, creo que Él murió por mí y estoy convencido que lo mejor que puedo hacer en mi vida es entregársela a Él para que Él sea el dueño y el Señor? ¿Recuerdas ese momento? Algunos de ustedes lo pueden estar recordando, unos de ustedes pueden estar diciendo, aún ni siquiera he hecho una oración de fe, aún ni siquiera he practicado este versículo que acaban de leer. Entonces en esta mañana vamos a orar y vamos a decirle, Señor, queremos aceptarte como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Porque en vano es escuchar muchas predicaciones, en vano es ir a la iglesia, ir muchas veces a congregarnos o decir que somos cristianos, pero no le hemos entregado nuestra vida a Dios. Y es en ese momento donde hay un nuevo nacimiento, es a partir de ese instante cuando empezamos a convertirnos en hijos de Dios y empezamos a disfrutar de todas esas cosas ricas y lindas que tienen los hijos de un rey. Vamos a orar. Unos recordarán ese momento y otros harán esta oración por primera vez, pero les aseguro que esta es la oración más importante que podemos hacer en nuestra vida, porque es la oración que nos lleva y que nos abre las puertas a una vida en santidad, a una que podemos aceptar la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Ya hiciste tu parte, ya el Padre hizo su parte, ya el Hijo hizo su parte. Ahora nos corresponde a nosotros confesar con nuestra boca lo que creemos en el corazón. Y si en el corazón creemos que Jesús es el Salvador, si en el corazón creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a salvarnos y que volverá por cada uno de nosotros, sus hijos, entonces ya lo que resta es confesar, abrir nuestros labios y decir, Señor, te recibo en mi corazón, entra en mi vida, quiero que seas el dueño de todas mis decisiones, quiero que tú gobiernes, ya no quiero seguir gobernándome yo mismo, sino que quiero que seas tú, que cada decisión que yo vaya a tomar te la consulte, que tú puedas decirme qué hacer y qué no hacer, cuándo moverme y cuándo detenerme, pero lo más importante es que con esta oración de fe, yo puedo tener acceso al Padre, yo puedo ser perdonado y puedo creer que puedo ser salvo porque confieso a Jesús como mi Salvador, como mi Señor. Gracias porque tenemos esta oportunidad, Señor. Te damos las gracias porque muchos de nosotros estamos recordando ese momento tan especial cuando nacimos de nuevo, pero muchos otros están repitiendo esta oración y en este momento están naciendo de nuevo. Gracias te doy, Señor, por cada uno de los nuevos nacimientos que en este momento se están dando, ese nacimiento espiritual, ese nacimiento para vida eterna. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Dios. Amén. Bueno, espero que hayan hecho esta oración con todo el corazón, como dice la palabra, que la hayan confesado y que a partir de hoy, que a partir de este momento puedan empezar a tener una vida en abundancia, como nos promete la palabra. El Señor los bendiga.